diciembre del 2019 se reunieron el actual intendente, el presidente de la Asociación Rural, el señor Luis Tordini, el presidente de la Comisión Vial, Bautista Pérez, y el presidente de este honorable Consejo Deliberante, Federico Laberte, para firmar un acta de acuerdo con respecto a esta tasa, que es muy difícil calcular por todas las cosas que anunció recientemente el concejal John Frías. Entonces acordaron que ese acuerdo del aspecto iba a ser un valor fijo, o un valor que iba a estar de acuerdo y se iba a ajustar cada semestre tomando en cuenta 4 variables: el precio del trigo, el precio de la carne, el precio y la remuneración del personal. Es por eso que hoy tenemos que votar este aumento. Lo que quiero decir es que esto ya lo habíamos votado hace unos años atrás, entonces ahora no lo votamos. Lo que quiero decir es que lo que tendríamos que haber hecho es pedir una reunión con anterioridad con la Asociación Rural y con la Comisión Vial y poder llegar a otro acuerdo. Creo que hubiera sido lo correcto, porque si no estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano hace un tiempo, ¿sí? Sabemos todos que actualmente mantener estos servicios es muy difícil, así que se da por eso este aumento también, y cada semestre. Entonces, si estos coeficientes eran negativos, no se iba a bajar la tasa, sino que se iba a dejar la tasa igual. Todos sabemos, otra vez, por las mismas razones que enunció el concejal Fonfría, los coeficientes no son los de hace 6 meses atrás. Lo otro también fue que tuvimos una reunión hace unos 20 días con la secretaria de Hacienda, donde nos planteó todo esto, y teníamos la oportunidad de decirle que no, o que no estábamos de acuerdo. Entiendo que siempre necesitamos un tiempo para analizarlo y después votarlo, pero me parece que hubiera sido lo más acertado tener una reunión y poder votar así de manera más coherente. Nada más, señor presidente.